Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Bien, seguimos conversando. En esta ocasión les comentaba en la edición la editorial, perdón, que vamos a estar conversando sobre esta iniciativa de Acesol y Centra, quienes desarrollarán un proyecto de investigación aplicada para generar nuevos conocimientos y herramientas computacionales para emular el comportamiento de la red eléctrica y con ello identificar la ubicación eficiente de recursos distribuidos, como baterías, estaciones de carga de vehículos eléctricos, techos solares, entre otros, de modo de impulsar cambios regulatorios normativos, así como información para decisión de inversión y operaciones sobre energía solar en Chile. De ello nos va a estar comentando hoy Daniel Olivares, director de Centra de la Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Daniel. Hola Ángel, buenos días, muchas gracias. Bien, Daniel, siempre partimos comentando un poquito historia del invitado, así que para quienes no te conocen, te puedas presentar y comentarnos un poquito de tu historia y cómo llegas a Centra. Bueno, yo soy académico, profesor asociado de la universidad hace un poquito más de un año. Antes de eso fui académico de la Universidad Católica en Ingeniería Eléctrica durante 7 años. Y previo a eso estuve haciendo mi doctorado, me doctoré en Ingeniería Eléctrica y Computación en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Y de formación soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poquito para entrar en materia el contexto de la industria de la energía solar en el mundo y cómo se ha venido desarrollando en los últimos años en el mundo. Luego vamos a entrar en Chile y Latinoamérica. Claro, en el mundo, bueno, en general en todas partes lo que se ha observado es una fuerte caída del costo de desarrollo de proyectos de energía solar, gatillado principalmente por una caída de los costos de las celdas solares, principalmente por la entrada de China al mercado con una producción importante de muy bajo costo. Eso viabilizó muchos proyectos a nivel mundial, en muchas otras partes, no solo en las partes de mayor radiación, sino que en lugares que anteriormente no eran económicos, pero han comenzado a hacerlos por el bajo costo de esta tecnología. La energía solar es hoy la energía más barata, mucho más barato instalar energía solar que producir energía con combustibles fósiles en la actualidad. Quizás algunos de los desafíos que aún están pendientes para que esta transición hacia energías limpias, en particular energía solar, continúe con fuerza, es superar la barrera del almacenamiento de energía. Como ya sabemos, la energía solar tiene el problema de no estar disponible las 24 horas del día, y para eso necesitamos recursos de almacenamiento, que yo diría que es la piedra de tope ya para habilitar una transición completa a energías renovables 100%. En ese sentido, preguntarte, Daniel, tú que eres experto en este tema, ¿qué países en el mundo hoy lideran la industria de la generación de energía solar? Bueno, en términos de generación, eh, capacidad instalada, por supuesto, tenemos a China fuertemente, Estados Unidos, España, Australia y Chile. Chile con un potencial tremendo de instalar generación que no es aprovechado en su totalidad, principalmente porque somos un país relativamente pequeño y aún no contamos con los medios para exportar el potencial. Más allá de satisfacer nuestra demanda, si queremos seguir desarrollando la generación, necesitamos formas de poder exportarlo a nuestros vecinos. Y esto es construir líneas de transmisión que nos conecten con nuestros vecinos más cercanos, o buscar formas de transformar esta energía en, por ejemplo, combustibles limpios como el hidrógeno verde y poder exportarlo a través de buques a Europa o Asia o Estados Unidos. Así que Chile en ese sentido está en la punta del desarrollo de proyectos solares, batiendo récords frecuentemente de licitaciones de más bajo costo en términos de los oferentes que se quieren instalar en el sistema chileno. En un par de oportunidades se han roto récords mundiales de bajos costos. Ese es un poquito el panorama actual.
Y a nivel Latinoamérica, ¿qué países acá, además de Chile, están punteando, digamos, en desarrollo, en generación, etcétera, solar? Después de Chile, yo diría que hay un salto más o menos largo para el segundo lugar. Me costaría ver ahí cuál es el segundo. Probablemente Argentina está haciendo esfuerzos también, pero sin duda que Chile es por lejos el líder en esta materia. Eh, También es quien está tomando el liderazgo en materia de cambios regulatorios necesarios para incorporar este recurso, que tiene una característica bien particular, que es de costo cero variable. Eso significa que marca precios cero en el mercado cuando es el único recurso que está generando. Y eso requiere que se hagan ciertamente algunos ajustes a nivel de mercado para que los inversionistas puedan, aún así, observando precios cero durante el día, contar con las señales adecuadas para seguir invirtiendo. Daniel, también preguntar tu opinión en torno a la política pública, en torno a esta materia. En Chile, para el caso ya local, ¿cómo ves que está ese marco regulatorio para demanda, para oferta de energía solar? Nos falta, estamos bien acordes de los tiempos con respecto a países más desarrollados que generan ya hace bastante tiempo parte de su matriz de energía con energía solar. ¿Cómo los ves en términos de política pública y regulación? Mira, desde mi perspectiva, el desarrollo tremendo que ha tenido la industria solar en Chile ha sido motivado por iniciativa privada principalmente. Y se observa que la tecnología solar es la tecnología de más bajo costo para producir electricidad en Chile, punto. Eh, y durante mucho tiempo pudimos aprovechar el hecho de que Chile tenía un sistema en general sobreinstalado, con mucha capacidad de generación hidráulica, que bueno, está cada vez menos presente, pero capacidad de generación a gas, a carbón, incluso diésel. Muchas de esa generación muy flexible también, que es capaz de encenderse, mover su despacho, su inyección de potencia durante el día, y eso es muy favorable para la incorporación de una energía variable como es la solar. Esto que necesitas tener un complemento flexible que te permita compensar algunas horas del día cuando la generación no está presente. Entonces ese fue el contexto en el que apareció de golpe la energía solar en Chile como la energía más económica. Y eso significó una entrada masiva de proyectos de generación solar sin provocar en el comienzo demasiadas restricciones desde el punto de vista operacional ni desde el punto de vista de congestiones. Eh, Sin embargo, esto empezó a alcanzar un límite, yo diría que hace algo menos de una década ya en Chile, donde se empezaron a observar restricciones a nivel de transmisión para poder evacuar la energía solar. Y ya se observan restricciones eventuales a nivel de flexibilidad, el hecho de que las otras centrales no van a poder eh, ajustarse rápidamente a la presencia o no de energía solar y eólica, en este caso, que cumple con las mismas características. Entonces estamos ahora en una fase de eventual ralentización de la entrada de energía solar, salvo que actuemos rápido, incorporando medidas en nuestros mercados y en nuestras formas de operar el sistema que nos permitan incorporar más flexibilidad, que es el concepto muy en boga en estos años, que son recursos que nos permitan mover la disponibilidad de energía solar a otra hora del día cuando no está disponible el sol. Y esto es principalmente almacenamiento, por supuesto. Bueno, si bien en el siguiente bloque vamos a profundizar en el proyecto que te toca liderar desde la Universidad Adolfo Ibáñez, cuéntanos un poquito a nivel local. Sabemos que mucha de la inversión en energía solar viene de empresas de origen chino. ¿Cómo los ves comparativamente con otros países? Es decir, ¿deberíamos tener más inversión pública en energía solar? ¿Está bien que se balancee con inversión extranjera en energía solar, en este caso empresas chinas que mayoritariamente están invirtiendo en plantas en el norte? ¿Cómo ves ese fenómeno? Mira, el mercado chileno de generación es competitivo, está en manos de privados, es un mercado competitivo de generación, por lo tanto el Estado, al menos en el diseño actual, no tiene injerencia desde el punto de vista de que no puede actuar como un participante más dentro del mercado. No puede el mismo Estado invertir en nueva generación y ser un participante del mercado, eso no estaría permitido. Del punto de vista de la generación misma y en particular de la generación solar,
me parece que no hay demasiado conflicto sobre el origen de los dineros, en el fondo, el origen de las inversiones. Es un mercado que, si bien es de iniciativa privada, una vez que las máquinas están o los sistemas están generando, están sometidos al control del Coordinador Eléctrico Nacional, que es un organismo cuya finalidad o cuyo mandato es operar el sistema de manera eficiente y segura. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que son bienvenidas las inversiones en energía solar de cualquier parte. Casos distintos podrían ser otras industrias monopólicas naturales, como por ejemplo la distribución, que yo creo que ahí es un caso distinto que hay que analizar con más detalle. Y a propósito de la adquisición de un conglomerado chino de una empresa de distribución, estuvo en boga también ese tema hace un tiempo. Pero al menos en el ámbito de la generación, pienso yo que es bastante más transparente en ese sentido. Preguntarte, Daniel, antes de irnos al corte, del potencial, si es que tú tienes esas estimaciones del potencial de generación de energía solar que podríamos tener en Chile, ¿en qué umbral nos encontramos? ¿Hay más espacio para crecer? ¿Cómo ves el tema de seguir avanzando en ese sentido? Pensando también en que, como tú mismo comentabas, podríamos también proveer a otras regiones, ciertamente con sistemas de distribución instalados, hacia otras zonas geográficas. ¿Cómo lo ves eso a nivel de capacidad de generación? Sí, sin duda. Es decir, nuestra capacidad de generación instalada en Chile es del orden de los 20 a 25 gigawatts de potencia, que es aproximadamente el doble, un poquito menos quizás, de la demanda punta de nuestro sistema. Es decir, tenemos un sistema que en términos de capacidad de las máquinas al menos está sobreinstalado, y que nuestra demanda está del orden de los 15 gigawatts de potencia, y la capacidad de generación solar, al menos el potencial. Por supuesto que hay que considerar ciertas restricciones desde el punto de vista de uso de suelo, pero al menos si uno relaja esas restricciones, estamos hablando de 200 gigawatts, es decir, más de 10 veces nuestra peak de generación actual, nuestro peak de demanda actual, 10 veces eso podría ser la generación solar. Y si uno suma otros quizás 70 u 80 gigawatts de potencial de energía eólica en la zona de Magallanes y en el sur de Chile, estamos hablando de que tenemos alrededor de 30 veces la potencia demandada actualmente en Chile en términos de potencial. Claramente para explotarlo todo tendríamos que esperar mucho tiempo que nuestra demanda crezca hasta esos niveles y quién sabe si eso va a ser así o no. Y la otra alternativa es aprovechar todo esto potencial para poder exportarlo. Ahora, ¿qué significa exportarlo? Exportarlo significa generar conexiones energéticas con otros países. Esto ya sea a nivel de exportación de la electricidad misma, para lo cual necesitamos construir líneas de transmisión con los países vecinos, con Argentina, con Perú, Bolivia, Brasil eventualmente a través de algún país vecino, que nos permita evacuar mayor nivel de generación. Eso, por supuesto, sería muy beneficioso, pero hay problemas desde el punto de vista geopolítico y de diseño de mercados que presentan barreras a esa solución, claro. Los diseños de los mercados tienen que de alguna manera conversar en términos de los incentivos, eventualmente los subsidios que pueda existir a generación local en algunos países pueden funcionar como una barrera para la exportación de estos recursos. Entonces, tiene que haber una especie de homogenización de los mercados para que esto sea factible. Y la segunda forma es transformar la energía eléctrica en algún otro medio energético. Y eso está muy de la mano con la estrategia que diseñó el Ministerio de Energía hace algo más de un año, que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Esta idea de producir con energía renovable, solar o eólica principalmente en Chile, hidrógeno, el que es después transformado en algún derivado de hidrógeno para poder transportarlo y ser utilizado en otras economías como en Asia o Reino Unido o incluso Estados Unidos. Esa se está perfilando como una de las alternativas más atractivas desde el punto de vista que resuelve bastante el problema del mercado eléctrico, ¿cierto? Ya nos abstraemos un poquito del mercado eléctrico, pasamos
a un medio de transporte en el energético en forma de combustible verde, hidrógeno, amoníaco o sus derivados. Sin embargo, es una carrera que hay que saber correr en el fondo. Hay varios otros países que tienen el potencial también de desarrollar esta tecnología, esta industria, esta cadena de suministro. Hay mucha importancia en ser el primero, el poner la primera piedra en generar estos contratos de largo plazo. Sin embargo, Chile se ve con buenas perspectivas desde el punto de vista de que podría ser la economía que sea capaz de producir el hidrógeno al más bajo costo a nivel mundial. Daniel, te quiero invitar a una breve pausa para seguir conversando al regreso sobre este proyecto que te toca liderar desde la Universidad Adolfo Ibáñez. Volvemos en un par de minutos para seguir conversando con Daniel Olivares. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.